estornudos y quita los moquitos. Cofedrin Plus y Cofedrin Junior. Delicioso sabor Tutti Frutti. El licenciado Álvaro Morales es quien nos acompaña en este momento. Él es abogado constitucionalista. Con él vamos a conversar sobre cómo se desarrolla este proceso, qué expectativas, qué esperanzas realmente hay de integrar una Corte de Constitucionalidad independiente e imparcial. Bienvenido, licenciado Morales, nuevamente a la entrevista de la mañana. Gracias por invitarme. Licenciado Morales, pareciera que es a veces hasta como obvio tratar de ilustrar a nuestro público televidente en cuanto a la importancia, que es la Corte primero de manera muy sintética, su importancia estratégica en la aplicación de justicia, pero en realidad yo creo que vale la pena. Yo le comentaba a usted antes de salir al aire que hace aproximadamente año y medio o 2 años yo hice un ejercicio en la universidad para la cual trabajaba y salimos a varias universidades del país, a la Universidad del Valle, Universidad Landívar, Universidad Francisco Marroquín, la Universidad de San Carlos, a preguntarle a los jóvenes en una muestra al azar, a los estudiantes, si sabían qué era la Corte de Constitucionalidad y para qué servía. Y lamentablemente la mayor parte de ellos, la respuesta era, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué es eso de Corte de Constitucionalidad? Y teníamos más bien que hacer un ejercicio educativo de explicarles lo que era. Cuéntenos usted de manera muy sintética qué es, para qué sirve y por qué es su importancia estratégica. Gracias, Carmen. De hecho, la misma Constitución nos indica qué es la institución de la Corte de Constitucionalidad. Pero no solo nos indica qué es, sino que también nos dice cuáles son sus funciones. El artículo 268 de la Constitución indica, en una forma un poquito quizás extraña de entender, dice que es un tribunal de jurisdicción privativa, lo cual no nos dice mucho. El tema es que actualmente la Corte de Constitucionalidad va a conocer en materia de amparos, es decir, apelación de amparos, de todos los amparos, va a conocer de inconstitucionalidades. Esa es básicamente su función. Ahora bien, tiene otras funciones adicionales, dentro de ellas, por ejemplo, la de dictaminar en caso que los organismos del Estado se lo puedan solicitar. Pero más allá de eso, también tiene funciones muy específicas, como por ejemplo, compilar la doctrina legal y otros aspectos muy importantes. Actualmente la Corte de Constitucionalidad se mira como ese tribunal que va a decidir en última instancia. Pongamos, eso de decidir en última instancia es, por poner un ejemplo, se va desarrollando todo el proceso legal o todo el proceso jurídico en el caso del expresidente Otto Pérez Molina. Y esto avanza en determinadas instancias, por decir algo, hay una sentencia ya sea absolutoria o no, más bien sería una sentencia condenatoria, ¿no? Sí. Él viene y apela y se va pasando esta apelación en diferentes instancias y va a llegar en última a la Corte de Constitucionalidad, quien va a tener la última palabra sobre el caso. Es decir, o lo absuelve o realmente le aplica la sentencia que haya sido dictada por otras instancias. Dicho de una forma, podría interpretarse así, pero cada vez que se abre para que la Corte de Constitucionalidad pueda actuar, tiene que ser vía un amparo. Entonces vienen los interponentes y dicen, fíjese que se me está violentando una garantía constitucional, por favor, Corte de Constitucionalidad, yo quiero que usted revise esto. La Corte puede anular esa sentencia, pero si encuentra una violación a alguna garantía constitucional, por ejemplo, el debido proceso, el derecho de igualdad, ahí es donde actúa la Corte de Constitucionalidad, no en el fondo de la sentencia. Pero dicho en una forma sencilla, sí, tiene la última palabra. Y con lo cual ese es el mayor interés o el mayor deseo de que sea una Corte que no esté supeditada ni a intereses partidistas, ni a intereses sectoriales, ni a otro tipo de intereses, digamos, mucho más difíciles de establecer. Ahora, ¿cómo lo logramos? El procedimiento establece que son 5 instancias quienes tienen que designar a un magistrado para integrar esta Corte, tanto al titular como al suplente. Es correcto. ¿Cómo ve usted el proceso comparado con lo que estuvimos viviendo en anteriores oportunidades, específicamente en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones? Los movimientos de sociedad civil han hecho esfuerzos grandes y dignos de reconocer para lograr que quienes lleguen sean realmente las personas idóneas.
En comparación con esos procesos, ¿usted ve que algo ha cambiado en positivo? ¿Seguimos igual o hay algún retroceso en este proceso de elección? Yo quisiera referirme primero, Carmen, al tema de la institución de la Corte de Constitucionalidad cuando nace. Las personas piensan que la Corte nace en 1985, pero eso es incorrecto. La Corte nace en 1965. La primera constitución que la empieza a indicar es esta. Y cuando en esta constitución se indica de la Corte, también se establece cómo está integrada esta Corte. La Corte estaba integrada por 12 magistrados y esos 12 magistrados la integraban, en este caso, 6 de la Corte Suprema de Justicia y 6 de las salas de apelaciones. ¿Cuál es el punto, Carmen? Que hemos venido evolucionando como institución. Llega 1985 y nuestras necesidades eran totalmente diferentes. De esta cuenta que decimos, ya la forma en la que es designado los magistrados tiene que ser diferente. Y se decide en 1985 que para transparentar el proceso y para que hubiese mejor participación democrática, tenía que ser, número 1, por el presidente de la República, número 2, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, número 3, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, número 4, por la Corte Suprema de Justicia y número 5, por el Pleno de Diputados del Congreso de la República. Hicimos muy bien al seleccionar las instituciones. El tema es que la ley no indica mucho de transparentar. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo inherente a la misma persona que debe de transparentar todos estos procesos. ¿Hemos evolucionado para bien? Yo creo que sí. ¿La sociedad civil ha tenido una buena función con relación a esto? Yo creo que sí, pero nos hace falta mucho más, Carmen. Ahora, se ha criticado mucho que las cortes, algunas de las magistraturas, no han sido de todo independientes e imparciales a la hora de aplicar sus criterios en determinados casos. En esta oportunidad se han generado inclusive manuales, por lo mismo que usted decía, es decir, se pensó no solamente en abrir de una manera más democrática el proceso de selección de estos magistrados, claro, pero también era una manera de buscar esa imparcialidad y esa independencia, que lamentablemente en el camino, a decir de muchos abogados, se ha ido perdiendo y los procesos han estado viciados, con lo cual las garantías de tener un buen perfil de magistrados en la Corte de Constitucionalidad se han ido perdiendo. ¿Qué opina respecto a los procesos de selección anteriores, que será mi pregunta en el anterior, y a lo que estamos viendo ahora? Y se lo voy a comentar así. Hace un tiempo estuve yo conversando con algunas personas en el programa Este Oeste. De hecho, Carmen Aida Ibarra, quien se va a integrar en un momento en el set, nos comentaban que efectivamente vean cambios positivos, tanto en el proceso de elección en el Colegio de Abogados y Notarios, como el proceso de selección en la Universidad de San Carlos, pero al parecer ahora un poco como la mancha o lo que está siendo criticado en el proceso es el hecho que el Ejecutivo haya dicho que no va a dar el nombre o va a dar a conocer el proceso de su designado, sino hasta en el mes de marzo. Me parece muy interesante. Una de las cosas que quiero resaltar es el principio de legalidad. Yo puedo hacer todo aquello que la Constitución o la ley no me prohíbe. En este caso, la misma Constitución al presidente constitucional no le está obligando a que tenga que transparentar este proceso. Es decir, tiene que ser la designación por medio del presidente en su Consejo de Ministros. De la anterior designación de 5 años atrás al día de hoy, me parece interesante, como le decía, cómo la sociedad civil ha empezado a pedir o a exigir que se transparenten todos estos procesos. De hecho, no solo es importante el transparentarlo, es necesario. Vemos a un colegio de abogados que ha empezado a transparentar todo este proceso. Vemos a una Corte Suprema de Justicia que también lo está haciendo, que estamos pudiendo tener una auditoría sobre las personas que pueden o que van a llegar a estos altos cargos. Ahora, por favor, los requisitos que se establecen en la ley ya están claros. No podemos agregar más. Lo único que podemos hacer es subir el estándar sobre los requisitos ya existentes. Que son muy básicos, en realidad. Muy básicos para la misión tan fundamental que tienen ellos que ejercer, como bien mencionaba. Por supuesto. Es decir, que pero mire, aun cuando la ley no obligue al presidente de la República a dar a conocer el proceso de designación, creo que también nuestros marcos jurídicos deben responder a las particularidades contextuales que se están viviendo en un país.
Desde ese punto de vista, es decir, si bien la ley no le obliga, pues tampoco le inhibe ni le limita para poder generar un proceso mucho más abierto a lo que lo hayan podido hacer sus antecesores. Definitivamente. El presidente tiene una función y dentro de sus funciones es que él representa la unidad de gobierno. Dentro de esta unidad de gobierno él tiene que escuchar qué es lo que el pueblo le pide. En este sentido, yo creo que sería una muy buena acción el poder transparentar cuáles son los nombres de estas personas, para que los podamos someter a un análisis social, para que veamos cuál ha sido su trayectoria, para que podamos hacer una proyección de qué podemos esperar con un magistrado con este perfil. Hablemos ahora del Congreso de la República. Es el Congreso que tiene que designar también a otro de los magistrados ante la Corte Suprema, ante la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente, el momento en el que estamos viviendo ahora en el Congreso de la República y todo lo que se ha dado alrededor del transfugismo, de esos reacomodos, de una manera tan grotesca y que ha ofendido tanto a los guatemaltecos, las esperanzas de que de ahí pueda emerger la mejor persona, el magistrado más idóneo, el profesional más íntegro y honesto para integrar la Corte, parece que se diluyen. ¿Qué impresión le da a usted? La designación del magistrado del Congreso de la República me parece una de las más complicadas, porque es, dentro de todos, el que podríamos pensar que está más politizado. Es decir, hay diferentes bancadas, diferentes formas de pensar de los diputados. La pregunta que nos haremos sería, ¿será que realmente los diputados se van a poner la mano en la conciencia y van a escoger o van a designar al magistrado que nosotros necesitamos en la Corte? ¿O será que vamos a tener a ese magistrado que va a responder a ciertos intereses de la bancada que tiene más diputados? La respuesta es bastante sencilla a lo que actualmente tenemos. Ese magistrado va a responder a los intereses de un determinado partido y su mayoría. Es la percepción de la población. Y en términos de la Corte Suprema de Justicia, también una corte integrada de una manera que tuvo bastantes señalamientos de irregularidades el año pasado, si no estoy mal, sí, y sobre la cual pues pesan serias dudas sobre la legitimidad e idoneidad de estas personas. Y quiero decir legitimidad, claro, se cumplieron con los pasos legales, pero legitimidad en términos de la confianza y del reconocimiento ciudadano de que eran las mejores personas para llegar también a esta tan importante magistratura. Se dice que todo el proceso que se está llevando hasta el momento es más bien una cuestión de procedimiento simulado, pero que ya tienen ellos desde hace rato seleccionadas o pensadas quiénes van a ser las personas que eventualmente podrían llegar. Sí. Vamos a comentar más sobre esto. Vamos a irnos primero a el set principal porque Pietro está listo para dar lectura a los comentarios que están circulando esta mañana. Adelante, Pietro. Buenos días, Carmen. Así es, hoy en redes sociales le preguntamos a nuestra audiencia cómo creen ellos que debería ser la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que sean probos e independientes. Y esto es parte de los comentarios que nos han llegado. Pablo nos comentó, considero que debería ser por elección popular. Actualmente, como son electos, los magistrados obedecen a intereses partidarios y políticos. Y por eso, la Corte de Constitucionalidad no procede de manera honorable y siempre queda una duda en su actuar. Luego también Marlon nos comentó que sea la sociedad civil que elija a los magistrados, ni siquiera proponga al presidente, el Congreso ni la Corte Suprema. El presidente pone gente afín, Congreso, partida de mafiosos y demás. Estos son los comentarios y además vale la pena mencionar que organizaciones civiles han exigido al presidente Jimmy Morales que tenga un proceso de elección transparente, debido a que al momento se sabe muy poco por parte del Ejecutivo quién será el designado, tanto titular como suplente, como el designado, el magistrado designado de la Corte de Constitucionalidad. Con esos comentarios regreso con ustedes a la entrevista, Carmen. Muchas gracias, Pietro. Ya nos acompaña acá en el set Carmen Aida Ibarra, damos la bienvenida, ella es directora del Movimiento Pro Justicia. Carmen Aida, conversábamos, bueno, tú estabas de hecho escuchando la conversación con el licenciado Morales en términos de esta demanda porque el presidente Jimmy Morales transparente y haga mucho más público su proceso de selección o de designación de este magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. El licenciado Morales decía pues que la ley no lo obliga. ¿Qué reflexión hace Movimiento Pro Justicia sobre esto? Nosotros tenemos la siguiente reflexión.
en conjunto con otras muchas organizaciones que hemos estado solicitándole al presidente que haga un cambio de ruta y que deje atrás el secretismo y vuelva a transparente y público el proceso. Creemos que conviene citar que hay todo un contenido en la Constitución que privilegia la transparencia y la publicidad, como el artículo 30, que dice que todos los actos de la administración son públicos. Entonces podría hacerse una apelación a este postulado constitucional, a este principio constitucional, para que él cambie la actitud, porque no se le está pidiendo que haga algo ilegal. O sea, la ley no dice en ningún momento, ni la Constitución, ni la ley dice que deba ser un proceso secreto. Simplemente dice, él va a designar en Consejo de Ministros, de manera que él puede aplicar ciertas prácticas que no necesariamente están especificadas en la Constitución o en las leyes, pero que lo puede hacer. Entonces, nuestra interpretación va en el sentido siguiente. La Constitución empuja a dinámicas de transparencia y de publicidad. La normativa que hay existente en el país también va hacia la transparencia y la publicidad, y el clamor de la ciudadanía también va en esa ruta. Entonces, ¿por qué él simplemente va en un tren de la oscuridad? ¿Sería y del justificación secretismo? que él dijera, bueno, nadie lo ha hecho, con lo cual yo no estoy obligado a hacerlo? ¿O hay algún antecedente, Carmen Aida, que nos pudieras compartir? Ahí está el antecedente del presidente Oscar Berger, quien cuando le tocó que realizar efectuó una convocatoria pública, sacó campos pagados en donde invitaba a los profesionales del derecho a inscribirse, a postularse ante la Presidencia de la República, y llevó a cabo un proceso de recepción también de objeciones, señalamientos, denuncias de impedimento, dio plazos para inscribirse a los aspirantes, dio plazo para recibir tachas, publicó los nombres de quienes estaban aspirando, explicó cómo iba a ser el asunto. El problema es que tuvimos un retroceso con el presidente Álvaro Colom, porque él efectivamente nombró en secreto a los actuales magistrados que fueron designados por el Ejecutivo. ¿Y Otto Pérez? Y en el gobierno de Otto Pérez no hubo este tipo de designación. Ahora, Carmen Aida, tú a principio de año, y se lo comentaba también al licenciado Morales, habías comentado que mirabas, podías identificar indicadores positivos de que algo habíamos avanzado, algo habíamos aprendido de anteriores procesos, que podíamos tener una corte mucho más depurada. Así es. A este momento, luego de transcurridos mes y medio desde que conversamos en esa ocasión, ¿sigues manteniendo esa opinión? Bueno, tal vez tendríamos que hacer dos enfoques. Digamos que hay una buena noticia, y es que 4 o 3 de los órganos electores o designantes se abrieron a las prácticas de publicidad y de transparencia. Entonces podemos asomarnos a los procesos y ver cuáles son los criterios que están aplicando para hacer la designación. Estamos hablando de la Universidad de San Carlos, del Colegio de Abogados. Estamos hablando principalmente con prácticas y rutas de procedimiento claramente establecidas del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos. O sea, Corte, Consejo Superior y Congreso de la República. Estos 3 tienen una ruta de procedimiento y uno puede ir a las sesiones. De hecho, hemos estado monitoreando las sesiones de los entes, sabemos cuáles son los criterios técnicos que están aplicando, cuáles son los instrumentos técnicos que van a usar, y vamos a poder asomarnos a los criterios políticos que están utilizando. Ya pudimos ver, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, cómo aplicaron criterios políticos para excluir a unos candidatos e incluir a otros, porque por un trámite de fotocopias dejaron fuera de un timbre de 50 centavos. Y a otra persona la ingresaron a pesar de que tenía algunos problemas en su expediente. Incluso hay un problema con condenas de la Procuraduría del Procurador de los Derechos Humanos también. Entonces ya podemos asomarnos a esos criterios técnicos y políticos que están utilizando.
Y en el caso del Colegio de Abogados, nos consta que el presidente de la Junta Directiva, el licenciado Sagastume, ha tratado de hacer el proceso diferente a como era antes. Con mayores garantías, tal vez. Sí, y tratando de revisar si realmente los que se quieren inscribir en planilla llenan no solo el artículo, los requisitos del artículo 270 de la Constitución. No debemos encasillarnos en que solo eso es lo que se debe aplicar, no. Hay que aplicar también el 113, que manda que los funcionarios sean nombrados u obtengan sus puestos únicamente por sus méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces, él quiere que está empujando que la Junta Directiva haga una revisión de expedientes antes de dar por inscritas a las planillas. No sabemos si eso va a ser posible, si finalmente lo va a lograr. Tiene muchos poderes dentro del gremio jurídico en contra, pero se ve que ahí hay un esfuerzo. El único que no ha hecho ningún esfuerzo y se ha acuartelado es el presidente de la República. Está acuarteladísimo en la Casa Presidencial y no entendemos por qué. ¿Cuál es el problema? Es una actitud similar a la que utilizó para la designación de su gabinete de ministros. Y ya vimos pues que no todo fue muy feliz en ese tipo de nombramientos. Que siempre igualmente hubo señalamientos. Tengo poco tiempo y les voy a hacer una pregunta bastante incómoda, pero necesaria a ambos para que me respondan de la manera, digamos, más sintética posible. Y es, quienes hablan de que el país está intervenido, específicamente por el gobierno de Estados Unidos, perciben este proceso como un proceso de fachada, como una gran simulación, cuando en el fondo del asunto aseguran ya Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos ha definido quiénes van a ser las personas que van a llegar a integrar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo reaccionan ustedes ante estos comentarios? Licenciado Morales, y con eso cerramos, y luego Carmen Aida. Gracias, Carmen. Creo que los procesos para elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad siempre han sido una fachada. Lo que pasa es que al día de hoy se está teniendo un poco más de control, de supervisión. Es decir, no va a cambiar mucho. Lo que tienen que hacerse son cambios profundos a la misma Constitución. Si nosotros queremos magistrados diferentes, tenemos que tener estándares diferentes del tipo de magistrado que nosotros queremos. Número uno. Y número dos, debemos de poner funciones muy específicas a la Corte de Constitucionalidad, porque al día de hoy el pueblo, la gente piensa que arriba de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no hay nadie. Por lo tanto, es un poder ilimitado el que ellos tienen, no solo para eso, sino también se puede prestar para favores políticos de diversa naturaleza. Desde mi punto de vista, yo creo que los que vayan a ser designados, de pronto va a haber una gran injerencia del gobierno de Estados Unidos. Carmen Aida, ¿tú qué piensas? Pues nosotros en el grupo, no solo en el Projusticia, sino en el grupo grande, sí hemos analizado cuánta fachada hay en los procesos que estamos viviendo. Y no hacemos referencia única y exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos. En todos lados a donde uno va, sí surge la inquietud de quienes integran los entes electores, de que hay una línea que surge desde la embajada, y suponemos que desde el Departamento de Estado, de favorecer a determinados candidatos. No sabemos qué tanto vayan a acatar esa línea. Ya veremos si hay alguna reelección en el caso de la Corte de Constitucionalidad. Eso lo vamos a saber. Eso lo confirmaría. Eso lo confirmaría. Pero hablemos también de las fuerzas internas, o sea, porque lo que más peso tiene en darle carácter de fachada a lo que estamos viviendo son las mismas negociaciones y las componendas que ya hay en los entes. Ya anteriormente me referí al carácter positivo de las prácticas que están utilizando en la Corte Suprema de Justicia, en el colegio, en el Congreso de la República y en el Consejo Superior Universitario, pero también tenemos que ver cuáles son las sombras, no solamente cuáles son las luces. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia,
pareciera haber ya una mayoría que ya decidió que no importa cómo sea el proceso, Que ya tienen a su persona en ya se inclinaron por elegir a uno de ellos, que es el magistrado Sergio Pineda. Y en el caso del Congreso de la República, la UNE está haciendo todas las negociaciones para hacer elegir a la magistrada Gloria Porras. De ahí la importancia entonces de la vigilancia ciudadana para ver qué es lo que va a pasar, y a la luz de lo que suceda, pues ya nos va a dar un indicador mucho más claro de qué fue lo que pasó. Así es. Les agradezco muchísimo, licenciado Morales, Carmen Aida Ibarra, por habernos acompañado e ilustrado sobre los avances de este proceso. Dele seguimiento, estos magistrados ya tienen que estar prácticamente asumiendo sus funciones el próximo 14 de abril. Y nosotros desde Canal Antigua estaremos muy cercanos a todo este proceso. Que tenga usted muy feliz fin de semana y volvemos ahora a la mesa principal.